Dios les bendiga, hermanos. Esta semana ha sido una semana de fuego, como saben, por la salud de Gaby. Y el Señor contestó nuestras oraciones. Gabriela le pregunté ayer que si ella era feliz y me dijo: soy feliz porque el Señor contestó nuestras oraciones. Es feliz porque ya no va a tener que vivir como antes, que otros la suban por una escalera. Puede subir la escalera ahora, sola, porque el Señor ha hecho la obra. Así que, hermanos, gracias por sus oraciones, por su ayuda en todos los sentidos. Y gracias al Señor que ha tenido misericordia, ¿verdad? Qué bueno. No voy a seguir porque ustedes saben que yo soy melancólico. Lloró. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Y quiero dar un anuncio que mi suegra me dijo, me encareció. Nuestro hermano Melvin Valdés está de cumpleaños el día de hoy, así que felicitamos a nuestro hermano Melvin. Como hemos cantado durante, bájalo un poco, como hemos cantado durante las alabanzas, viendo cómo nuestro Dios es grande, poderoso, nuestro Dios nos fortalece en medio de las tribulaciones, cómo nuestro Dios es bueno con nosotros de tal manera que nosotros podemos estar seguros que no estamos solos. Este tema se llama fortaleza espiritual. Cuando hablamos de fortaleza, podríamos llamarle fuerza, valentía, y por eso es muy importante. En la vida secular la gente piensa en comprar anabólicos, en tomar cosas para tener fuerza, levantar pesas, hacer grandes cosas, pero en la vida espiritual, ¿qué es la fortaleza? En la iglesia necesita haber una fortaleza interna, una fortaleza que no viene de los músculos, que viene de Dios. Y esa fortaleza solamente se logra cuando nosotros nos acercamos cada día más al trono de su gracia. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de fortaleza en las Escrituras, estamos hablando de valentía. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pensando que tenían que ir a predicar el evangelio a un mundo hostil, un mundo que no quería a Dios, y había que ser valiente. Estamos hablando cómo la valentía nos lleva a tener convicciones firmes en la palabra, a estar con una base firme en nuestra vida. Estamos hablando de permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, estar firme ante los dardos de fuego que vienen a nosotros. El Señor nos dice: defiéndete. El Señor nos dice: toma la espada y entra. No, el Señor dice que debemos estar firmes y poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. Estamos hablando también de un individuo que no hace concesiones, que dice: mira, yo soy cristiano, pero yo hago algunas cositas. No, el verdadero cristiano no hace concesiones. Si la palabra dice que es pecado, esa persona no va a tomar la decisión voluntaria de hacerlo, porque Dios lo prohíbe. O sea que alguien que no está dispuesto a hacer esto, no es una persona que tiene fortaleza. Alguien que tiene valentía también, alguien que tiene denuedo, poder de Dios, y que puede confrontar y que puede ser perseguido e intimado por otras personas. Sin embargo, ser fiel, aún en los momentos difíciles, aún en las pruebas, aún en los momentos donde nadie te va a ayudar en ese momento y que solamente puedes clamar a aquel que sí lo puede hacer.
Esa es la valentía que debemos tener y enfrentar situaciones en nuestras vidas. Estamos hablando de alguien que no da lugar al temor, de alguien que no da lugar al miedo. Estamos hablando de alguien que no busca el camino fácil. Las personas de hoy piensan en lo fácil, si es ahora sí, si no hay que durar mucho, pero olvídate de eso. El creyente debe saber esperar el tiempo de Dios. El creyente debe estar firme aunque el camino sea difícil. Que no está buscando su seguridad personal. No está buscando sus necesidades personales. Está pensando en los demás. Alguien que vive en la luz, en una luz de principios bíblicos y no a la luz de los caprichos personales. Alguien que tiene propósito firme y fuerte. Hermanos, estamos hablando no de alguien que es sobrenatural, estamos hablando del creyente que es fortalecido por el Espíritu Santo. De aquel que ha decidido poner su vida en las manos de Dios. Alguien que tiene ese propósito firme y se mueve hacia esos propósitos enfrentando al enemigo. En la iglesia necesitamos eso, hermanos. Necesitamos fortaleza espiritual. Y vivimos en tiempos que valora la debilidad. Ya no hay un liderazgo en el mundo ni siquiera. No hay un liderazgo mundial, no hay un liderazgo. Y el mundo está clamando por un líder. Y ese líder le será llevado, que es el anticristo. Pero el verdadero líder a quien nosotros debemos acudir como humanidad es a Jesucristo. El único que nos puede llevar al cielo. El único que nos da la esperanza viva de entrar al reino de Dios. El único que puede darnos la fortaleza que necesitamos. Este es un tiempo de debilidad en el que vivimos. La pandemia, todo el mundo tiene miedo, las enfermedades que están acogiendo a todo el mundo, que cualquiera se muere del corazón. Este es un tiempo de emoción. La gente piensa más en las emociones que en la palabra de Dios. Este es un tiempo también de vacilaciones. No sabemos qué vamos a hacer. Quizás nunca ha habido más debilidad en la humanidad como ahora. Y que nunca ha habido tanta necesidad de ser fortalecido como ahora. Hermanos, este es un tiempo de fortaleza. Debemos buscar la fortaleza en el Señor. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 16. 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La Biblia habla mucho acerca de la fortaleza, pero este es uno de los pocos versículos donde se mencionan portaos varonilmente en el Nuevo Testamento. Creo que es el único. Pero Romanos capítulo 4, versículo 20 dice, Abraham se fortaleció en la fe. También en Hebreos 11:34, vivieron grandes hombres de la fe. Ahí está todos aquellos, la gran nube de testigos que muestran que estando en debilidad se fortalecieron en la fe del Señor, hicieron grandes cosas. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia habla mucho de ser fuerte y nos da muchos modelos también. Y lo vemos, como dije ahorita, en Hebreos 11, donde está aquel gran pasarela de grandes hombres que sirvieron a Dios y Dios les bendijo grandemente. Aquí hay un texto también, ahí mismo, el 14, el 16 de 1 Corintios 13, 16, 13.
velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No dejen el amor, pero actúen como hombres, dice el texto. Sean fuertes, sean valerosos, sean valientemente, puedan enfrentar todas las situaciones. Esto es importante. ¿Qué quiere decir esas palabras en el verso 13? Portaos varonilmente. Esa palabrita es muy importante. Esa no es la verdadera traducción de ese texto. El original dice, condúcete a ti mismo de una manera valiente. Y debemos nosotros entonces ver cómo Dios muestra esta valentía que nosotros debemos tener. Dios exhorta al creyente a ser valiente ante cualquier situación. Porque ese término se usa, término de varonil en aquellos tiempos era algo natural, era algo normal. Los hombres eran los que iban a la guerra, los hombres eran los que defendían a su familia, los hombres tenían que enfrentar muchas situaciones. En ese tiempo habían tantas viudas porque los hombres eran los hombres que peleaban en las batallas y en las guerras. Ese trabajo duro les daba la recompensa. Hoy es más fácil decir que en este tiempo como que no es tan fácil como ahora o tan difícil como antes. Antes era todo muy difícil, no había agua, no había luz, había que ir al río, había que prender la fogata. Pero hoy día usted llama, hay un ladrón en mi casa, policía, venga por aquí, el 911. No tenemos que hacer nada, no tenemos que enfrentar nada. Tenemos la facilidad de todo lo que nos está brindando un sistema que viene de muchos años. Y esto también en la esfera espiritual ha debilitado la valentía del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento no nos da muchos ejemplos para hablar de personas valientes así o varonil, como dice. Pero afortunadamente el Antiguo Testamento sí tiene muchos textos. Y uno de ellos está en Deuteronomio 31:3. En este caso, Moisés está a punto de morir. Moisés está dándole el mando a Josué. Y en ese momento, cuando está haciendo un cambio de mando, Moisés le dice, el verso 3 dice, Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Esforzaos y sed valiente, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Cuando yo leo ese texto, me da una fortaleza espiritual de ver cómo Dios tenía tanto cuidado que un hombre que sabía la importancia del cargo que iba a tomar y tenía que decirle Dios al pueblo primero, tienen que esforzarse y ser valientes porque Dios sabía lo que iban a padecer. Tenían que pelear grandes batallas, tenían que quitarle grandes reinos a muchísimos reyes. Y el Señor decía, yo estoy con ustedes. Esto es el mismo sentido, no te dejará ni te desampararás. Estas fueron palabras de Moisés al pueblo también, que se esforzaran y fueran valientes. En el verso 7 y 8 aparece en el 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y sé valiente. Y aquí está Dios diciendo al pueblo que sean fuertes y valientes, y Moisés llamando delante del pueblo, delante de toda la congregación, diciendo, Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios está diciéndonos a nosotros lo mismo. Hermanos, debemos esforzarnos. ¿Cuánto esfuerzo has hecho para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto esfuerzo has tratado en situaciones tan difíciles, cuando te has visto en pruebas difíciles
¿Y qué has hecho en ese momento? ¿Te has esforzado delante de Dios en hacer su voluntad? ¿O sencillamente te derramas y dices, no puedo hacer nada? El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 12, dice la palabra que Joab estaba enfrentando un ejército gigantesco de los asirios. Y ellos venían y lo estaban acorralando, y Joab tuvo que llamar a sus generales en ese momento y les dijo, miren, solamente les digo que se esfuercen y sean valientes, porque luchamos contra un ejército que no ama a Dios, pero nosotros adoramos al Dios verdadero. Y ganaron la batalla ese día porque hicieron una resolución, fueron fuertes y fueron valientes en la batalla. David también le dice a Salomón en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Él está diciendo, yo voy a morir literalmente, igual que todos los seres humanos. Pero él le dijo, esfuérzate y sé hombre, sé valiente. Esfuérzate, por tanto, y sé valiente. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Ser valiente y esforzado. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y observa sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios. Es todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Dios le dijo, guarda mis palabras y yo te bendeciré. Hermanos, no he visto un justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Porque Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tener miedo del porvenir? Porque el Señor es el que creó todas las cosas y sabe lo que va a pasar. Y está dispuesto a cuidarnos aún más allá de la muerte. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 6, dice la palabra a Ezequías. En ese momento Israel estaba sitiado, Jerusalén estaba sitiada, había venido Senaquerib desde los asirios y querían destruir a Jerusalén. Y recordamos la historia de cómo ellos trataron de engañar a los judíos para que tuviesen miedo y entregaran la ciudad sin tener que pelear. Y Ezequías llamó a sus soldados, los llevó al patio y les dijo, esfuércense y sean valientes. Esto nos lo dice a todos nosotros, como dice el Salmo 27. Miren qué interesante ese salmo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate. Aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera a Jehová. El Señor fortalece nuestras vidas cuando nosotros decidimos voluntariamente someternos a Él. Él puede hacer la obra en nosotros. No des lugar al temor, no le des lugar al enemigo, no le des lugar a la intimidación. Hermano, es que yo soy débil en tal área de mi vida. ¿Y cuando tú te has puesto de rodillas a orarle al Señor pidiéndote por esa área de la vida que tú debes enfrentar y que tú debes poner en las manos de Dios y que el Señor puede fortalecerte en eso? ¿Cuándo lo hiciste? Y a veces arrastramos todo eso durante años y años y nunca hemos enfrentado ese pecado o esa situación en nuestras vidas. No des lugar al prestigio que nos aleja de Dios. Personas que quieren llegar a altas alturas y no es malo, pero al tú tomar esa decisión, también vas a tomar una decisión que te va a apartar del servicio de Dios si tú no pones tus pies firmes sobre
el fundamento de Cristo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por encima de la verdad de Dios, no puede haber algo que esté por encima de eso. Sé fiel a lo que es verdad. No busques el camino fácil. No quieras resolver las cosas tan fácil, echándole tierra o tapándolo cuando una gente está limpiando una casa y le mete el polvo debajo de la alfombra para que nadie lo vea. Así es que hacemos muchas veces cuando pecamos contra Dios. La gente no puede verlo, lo estamos tapando con la alfombra. Y no podemos echar adelante y decimos, ¿y qué es lo que me pasa? Que yo no puedo seguir adelante, como que ya la energía que tenía antes no la tengo ahora. El deseo de amar al Señor como que ya no lo siento en este momento. Es que debemos sacar los trapos sucios delante de Dios para que Él pueda limpiar nuestras vidas. Dios quiere que seamos un instrumento limpio en su presencia, que estemos dispuestos, pero a hacer la voluntad de verdad delante de Dios. No busques el camino seguro, no dobles las rodillas bajo la presión de otras personas, sino que de manera dispuesta debemos enfrentar las dificultades. Prosigue a la meta, como dice Pablo, con fuerza, con gran valentía, recordando que el Señor promete estar con nosotros. Miren cuántas veces lo leímos. El Señor promete estar contigo. Prosigue a la meta. Y el texto más rico de todo el Antiguo Testamento con relación a esto está en Josué capítulo 1, verso 5. Ese para mí es uno de los textos favoritos, aparte de Isaías 41, 10. Nadie te podrá hacer frente, dice ese texto, en todos los días de tu vida. Óigame bien, hermanos. Dios le está diciendo a Josué, no temas. Yo estaré contigo de tal manera que en toda tu vida nadie te va a poder derrotar. Porque yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice el verso 6, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad y la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Solamente, dice el texto, verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Hermano, hermana, esfuérzate y sé valiente. No temas ante el porvenir. A veces escuchamos tanta noticia que nos asustamos y decimos, ¿y ahora? ¿Y qué va a pasar? Porque no tenemos una raíz firme en la palabra de Dios. Si usted sabe, como decía el hermano John MacArthur, ¿sabe cómo nosotros enfrentamos esa situación? Usted agarra Apocalipsis y lee el final de la historia. La iglesia gloriosa delante de Dios eternamente y para siempre. Satanás vencido, el Señor encarcela a Satanás, encarcela a los demonios y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y usted me va a decir que por una noticia que pasa en ese momento ya usted se siente atribulado. El fin de todo es este. El Señor vence a Satanás y a sus secuaces. Y usted y yo estaremos en su presencia. Nunca se apartará de tu boca, y es clave ese texto que está en el 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿se dan cuenta la clave de nuestra fortaleza? ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Podemos alabar, cantar, pero la palabra de Dios es tan impactante
que cuando la leemos hasta lágrimas se nos salen viendo cómo Dios ha actuado en aquellos tiempos y cómo Dios puede actuar en nuestras vidas. Y esas esperanzas que Dios nos da a nosotros en las Escrituras. Clama a mí que yo te responderé. Nunca te va a dejar solo porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son esperanzas vivas que cuando esas palabras están en nuestros corazones, en momentos de pruebas grandes que no podemos controlar nada, decimos: Señor, yo confío en ti. Yo creo en ti. Y sé que tú has de dar la salida. Hay una exhortación tremenda a la valentía y a la fortaleza espiritual en el peor de los casos, como dice Josué capítulo 1. Dios está contigo, verso 5 y verso 6. La causa es justa. Tú siempre debes estar de ser fiel, fuerte y valiente. Hoy la iglesia necesita eso. La iglesia necesita entender que Dios está con nosotros. La iglesia tiene que entender que Dios siempre va a estar contigo, hermano. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Pero también Dios pone una condición: guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. No estamos aquí para motivar a los hermanos. No estamos aquí para hacer que los hermanos suban el ánimo. Eso no es lo que estamos tratando de hacer. Es que hagamos una conciencia en nuestro corazón de tal manera que yo pueda decir: estoy haciendo algo que no está correctamente delante de Dios. Tengo que enmendar mi camino. No estoy cumpliendo con los mandamientos de Dios. No estoy meditando en mi corazón y cuando usted escuche la palabra meditar, es que usted leyó un texto de la palabra y usted se detiene, usted hace un selá, como dice el Salmo. El salmista hace un selá, un silencio, meditando sobre lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Y luego dice: me acordé de que Dios es mi esperanza. Eso hace la palabra de Dios cuando meditamos en ella, cuando pensamos en ella y vemos la grandeza de Dios en nosotros. Hay algo mucho más que lo vamos a ver también en Efesios capítulo 3, versículo 14. Voy un poquito rápido porque tengo unos argumentos que quiero decir al final. Efesios capítulo 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante Cristo, el Padre, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el verso 16 está la razón: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Y eso, ¿por qué viene? Por su espíritu en el hombre interior. El espíritu de Dios está en nosotros. No tenemos que decir que está pasando por aquí. Él está aquí, dentro de nosotros. Y es por eso que donde quiera que vamos, usted puede hablar con el Dios Todopoderoso, porque Él está con nosotros. Y Él está ahí escuchando y atento a todo lo que hacemos. Es importante, hermanos, que hagamos de Dios nuestra morada, nuestra vida, nuestro todo. A veces nosotros decimos, pero que Dios no está interesado en decisiones tan insignificantes. A Dios le encanta que tomemos la decisión de contarle todo a Él. Él lo sabe todo y Él quiere escucharlo de nosotros. Mientras que el llamado a ser fuerte y el llamado a ser valiente es un mandato. El Señor está diciendo que seamos, obligatoriamente debe ser así para ser fortalecidos y ser valientes. Solo puede ser cumplido en ese poder maravilloso, misterioso del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pídale al Señor fortaleza y Él se la dará. Esto no es haciendo un llamado
a la vida emocional. Y sí, quiero seguir insistiendo en eso, porque emocionalmente, si nos emocionamos, salimos de aquí, se nos olvidó la exposición. Pero cuando nosotros nos vamos de aquí, anotamos lo que es importante para nosotros, en nuestra casa comenzamos a rumiar y a decir: Señor, es cierto, tu palabra lo dice. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a fortalecer. Y esto nos recuerda que estamos llamados a vivir una vida controlada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede controlar nuestras vidas de tal manera que hagamos toda su voluntad. Andar en la energía, en el poder del Espíritu Santo. Estar comprometido con una vida de testimonio, en una línea con la convicción de que cuando vengan situaciones y dificultades, entonces el Señor nos va a mostrar su fortaleza. Ese conocimiento pleno de las Escrituras, ese conocimiento sano de las Escrituras debe estar ahí. Esto es ser fortalecido en el Espíritu. Hemos visto y aprendido entonces que el Señor llama a un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Número 2, a un compromiso de vivir según la verdad de Dios. Y número 3, hacerlo en la energía del Espíritu Santo y no en sus propias fuerzas humanas. Segunda de Timoteo, que es el texto que quería llegar. Parece que me pasé ahí. Chequéate, segunda de Timoteo, capítulo 2, en estas alturas, verso 1. Ya ustedes saben de qué nosotros estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué significa la fortaleza espiritual? ¿Qué significa lo que estamos hablando? Estamos hablando acerca de alguien que está comprometido a la obediencia de la palabra de Dios, a alguien que tiene convicciones plenas y que vive conforme a esas convicciones sin importar cuán difícil pueda ser, porque confía en el Dios Todopoderoso. Y alguien que hace todo eso en base a la fortaleza interna, produce en su corazón una fortaleza tal que dependería totalmente de Dios. Y está provista por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Hermanos, es tan importante, como dice 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío. Esa carta de 2 de Timoteo es una carta personal a Timoteo. Y nosotros, cuando leemos esa carta, vemos cómo Dios también nos puede hablar a nosotros en situaciones como esta. Y cómo Dios, el apóstol Pablo, fortaleciendo a su hijo Timoteo en la fe. De una manera tan personal que cuando la leemos entendemos que hay una persona que está viendo a su hijo, que está de rodillas, que está atribulado, que no estaba haciendo lo que Pablo quería que hiciera, que estaba viviendo un infierno en ese momento en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, no sea como los que se están yendo. Yo quiero que tú te esfuerces y seas valiente. Pablo debía animarlo a Timoteo en esos momentos. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quiere decir que el fuego del don de Dios estaba medio apagado con Timoteo. Imagínese, Pablo manda a Timoteo a cambiar los ancianos de esa iglesia. Imagínese usted, muchacho joven, y llega con ese, yo me imagino que ni caso le hicieron al pobre Timoteo. Y fue difícil para Timoteo en ese momento, no fue tan fácil presentar este marco donde él se desenvuelve y ver cómo Dios tiene que trabajar por medio del apóstol Pablo para fortalecer a Timoteo. Timoteo se había descuidado de la predicación,
se había descuidado la predicación. En el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Había una crisis tan grande que estaba afectando a Timoteo en su vida espiritual. A Pablo lo habían abandonado todos los que estaban en Asia, como vemos en el verso 15. Y ya sabes que esto, me han abandonado todos los que están en Asia, de los cuales está Figelo y Hermógenes. O sea, es una situación difícil para Timoteo, pero no es una situación donde el Señor no pueda vencer, porque Timoteo siguió firme después de todo esto. Dios puede ayudarnos aunque estemos pasando por una calamidad tan grande que no podamos enfrentar. Pablo dice, no te metas no te portes como ellos, no te arrodilles como ellos, no doble tus rodillas. Y Pablo dice que Timoteo es diferente a ellos y manda a Timoteo a esforzarse. Y recuerdan que él apela que su abuela, su madre, y eran ejemplo de fe. Y tú también, dice Pablo. Hermanos, recuerden que Timoteo era el Josué de Moisés. En esta carta, que fue la última carta de Pablo, luego de esto murió, fue asesinado. Pablo lo que estaba tratando de decirle a Timoteo, tú eres quien me va a sustituir. Yo confío en ti. Yo creo que tú puedes hacerlo. Hermano, eso lo dice un padre a un hijo. A veces somos tan fuertes con nuestros hijos y criticamos tanto a nuestros hijos que no vemos las cosas buenas que hacen. Pero en este caso, cuando vemos a un hermano que está pasando por una dificultad como esta, espiritualmente hablando, no hagamos palitos para echarle a la hoguera. Más bien, ayudémoslo y fortalezcamos en el nombre del Señor. Llamémosle, visitémosle, ayudémosle. ¿Qué significa esforzaos según el texto? ¿Qué significa esfuérzate? Pablo le va a dar ejemplos, así como el Señor lo hizo a sus discípulos. Pablo quería que Timoteo entendiera que es en Cristo que está la valentía, que está el poder. Ser fuerte estaba basado en esa dependencia de Dios, que aunque los demás se hayan trastornado delante de Dios, Él puede permanecer fiel. Y vamos a ver cuatro retratos brevemente de cómo nosotros podemos ser fortalecidos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Debe ser un maestro, según el texto. Lo que de mí has oído ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El creyente debe ser un maestro de las Escrituras. Debe enseñar en su capacidad. ¿Por qué? Porque si usted no tiene mucha capacidad, enseña lo nuevo. No se ponga a enseñar a un señor ya que tiene 20 años y que conoce más que usted las Escrituras. Pero eso hace que nosotros practiquemos la lectura de la palabra de Dios, practiquemos el estudio de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, yo te enseñé, tú necesitas enseñar a otros para que ellos enseñen a otros. Hermanos, eso no ha cambiado todavía. Nosotros enseñamos a las personas a estudiar las Escrituras y ellos tienen que enseñar a otros. Tú eres maestro. Tú necesitas estar ahí enseñando. Lo que había descuidado Timoteo era lo que Pablo estaba llamándole la atención en ese momento. La enseñanza edifica, tu entendimiento de las Escrituras edifica nuestra base, nuestra convicción. Por lo tanto, todos nosotros debemos ser maestros, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque para enseñar la palabra de Dios debes estudiarla. Nosotros debemos aprender para poder enseñar a otros. Y este es el primer beneficio. Nos forza a aprender y nos forza a ser claros en lo que nosotros enseñamos. El padre de un gran predicador llamó al predicador, un señor ya de 85 años,
Le dice, hijo, mira, yo quiero que tú me leas el capítulo tal y me lo explique por escrito para yo explicárselo a mi gente. Y él decía, increíble cómo todavía a los 85 años él sigue buscando y tratando de presentar claramente la palabra de Dios. Hermano, para ser un creyente fuerte y valiente no necesita ser joven. Usted también, si pasa de los 80, también puede ser fuerte y valiente. Dios te ha fortalecido y te ha dado la valentía por muchos años y la experiencia para ayudar a otros que lo necesitan. Debemos discipular a alguien para que ellos enseñen a otros. Todos vimos una película que se llama Cuarto de Guerras. Yo creo que poca gente no la ha visto. Pero al final en la película sucedió algo que quizás se dieron cuenta también. Y es que la muchacha que fue discipulada por la señora, ella le dice a la señora, mira, ya nosotros terminamos, ya yo no te voy a visitar más. Ahora yo quiero que tú hagas algo. ¿Qué? Que tú enseñes a otro como yo te enseñé. Ella tenía todo anotado, ella podía hacerlo. Ella tenía también el deseo de hacerlo. Y así lo hizo, hermanos. La iglesia se multiplica de esa manera. Porque así lo hacían al principio. Y es mucho más efectivo. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podemos decir eso delante de Dios. Cuando estemos en su presencia, Señor, mira, yo hice lo que tenía que hacer. Punto número 2, versos 3 y 4. Debemos ser como soldados. Tiene que verse a sí mismo como un soldado de Jesucristo. En otras palabras, tiene que entrar a la vida cristiana recordando que estamos en una batalla espiritual. Que estamos peleando contra un enemigo que no podemos ver, pero que está tratando de destruirnos. Está tratando de cambiar nuestra perspectiva de Dios. Está tratando de, en vez de fortalecernos, sino debilitarnos. Hermanos, es una guerra espiritual. Tenemos que estar dispuestos a luchar esta batalla. Nuestra lucha es contra un enemigo poderoso también. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen y nuestro trabajo entonces es que llevarle luz, la luz del evangelio a aquellos que están en oscuridad. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha puesto para llevarle luz a aquellos que no ven la luz. Estamos en un sistema que está dirigido por Satanás y apela a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida y los quiere utilizar para sacarnos y descalificarnos totalmente. Usted prende la televisión, usted prende el internet, todo lo que está presentando es estas tres cosas que hemos dicho: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Satanás sabe muy bien lo que está haciendo. Y nosotros como creyentes tenemos que saber que Él es nuestro enemigo. Hermano, ¿qué estamos haciendo para esto? Estamos enfrentando esta batalla que a gran escala se está presentando en el mundo entero. Usted va a países de Europa y dicen que usted no puede predicar en la calle, que eso está prohibido, porque no creen en el Señor. Estamos viendo una sociedad que se está preparando para una explosión mundial con el anticristo. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Cuando predicamos estamos atacando el reino de las tinieblas, esforzándonos para rescatar almas que se están perdiendo sin Cristo y sin esperanza. Como Judas dijo, el libro de Judas en el capítulo 1, nada más tiene un solo capítulo, pero hay que decir capítulo 1, versículo 23. A otros
salvad, dice, arrebatándolos del fuego. La idea es que los palitos que están todavía, que no se han quemado, tú tratas de sacarlos para que no se quemen. O algunos que ya se están quemando, tú los sacas y los salvas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es tu trabajo. Donde tú tienes amigos, donde tú tienes compañeros de trabajo y hasta piden oración por ti. Es más, oran por ti. Pues Gabriel oraron hasta los católicos, y imagínate. Y uno dice, imagínate, ¿qué podemos hacer? Pero es un deseo de gente que dice, yo quiero también adorar en el lugar donde está, aunque no están haciendo la voluntad de Dios en la palabra. Hermanos, estamos viendo en las Escrituras que podemos hacer lo que tenemos que hacer. Como soldados no podemos retirarnos, debemos trabajar duro, debemos pelear, debemos esforzarnos en la batalla. Y esa batalla que vendrá y vendrá, y debemos estar firmes en medio de esa situación. El mundo no te va a pasar las manos. Ay, mira, mi hijo, el sistema está diseñado para el que no es del Señor lo humilla. Y de esa es la batalla que se trata todo esto. Ellos van a tratar de robar, matar y destruirte, pero el Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. También somos, número 3, ya para terminar casi, como atleta. Tú eres un soldado de Jesucristo, pero también eres como un atleta. Debes tomar las armaduras de Dios. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Debemos luchar como atleta. La palabra atleta viene del griego atleo, que significa fuerza para llegar a la victoria, lograr la meta, lograr la victoria. Se esfuerza para alcanzar el triunfo. Hermanos, cuando hagamos algo para Dios, no lo hagamos, vamos a hacerlo porque es para el Señor. No, vamos a hacerlo porque queremos lograr un objetivo, que es glorificar el nombre de Dios y que Él sea exaltado en lo que hacemos. Hermanos, así como los atletas deben esforzarse, deben trabajar, deben abstenerse de muchas cosas, nosotros también debemos abstenernos de muchas cosas. No corramos por correr, corramos como aquel que quiere ganar. La competencia a los atletas motiva la gloria. Póngase una meta. Señor, yo quiero hacer este año, lograr 7 personas para Cristo. Hay que ponerse metas. Porque si no ponemos una meta, es como aquel persona que pone en la televisión, se monta en una caminadora, en una bicicleta estática y corre 10 kilómetros, pero no se movió de su casa. Se quedó en el mismo lugar. Sin embargo, cuando ponemos una meta y van cayendo las metas, 1, 2, 3, Señor, mira, y lo ponemos en nuestra casa y vemos que el objetivo está cerca, y cuando vemos ya y termina el año, tenemos 10, 15, 20 personas porque llevamos el mismo empuje hacia adelante. Dios necesita de una iglesia que sea como un atleta que quiera llegar a la meta. Corremos por esa recompensa, los atletas corren para ganarse una medalla que dice que es de oro, pero no es de oro, está pintada de oro. Y han durado 4 años para ir a los Juegos Olímpicos, y cuando llegan ganan esa medalla, y han hecho tantos sacrificios que lloran delante de todo el mundo porque no pueden creer lo que han logrado. Pero hermano, usted se da cuenta cuál es su meta. ¿Cuál es su premio? Tu premio es la vida eterna, donde estaremos con el Señor. No es como en los tiempos antiguos, una ramita de olivo. Estamos hablando de un nombre que ha sido puesto en nuestras vidas para entrar al reino de los cielos por medio de Cristo. Dios nos ha dado una meta de verdad.
debemos enfrentar esto como atleta. No corremos para una medalla de oro, sino corremos entonces para el cielo mismo y que recibiremos la vida eterna con el Señor. Hace tiempo, cuando Sabica estaba empezando, habían unos jóvenes y yo me senté a hablar con uno de ellos, ya era un señor de casi 80 y pico de años, Julio Jerez. Y él me contaba que ellos en bicicleta se iban a La Laguna, a La Delgada, se iban a Río Grande en bicicleta. Pero ellos predicaban la palabra de Dios así con lo que tenían. Y como Dios bendijo ese deseo de hacer las cosas. Hermanos, eso nos hace falta hoy. Tenemos que ver hombres, jóvenes, gente adulta que digan, mira, yo esta semana tengo el propósito, el firme propósito de hacer esto para el Señor. Y el Señor va a bendecirlo. Nuestro afecto está en el cielo y no en la tierra. No es lo que nos motiva a correr. No somos de este mundo. No tenemos que buscar las cosas materiales. Número 4, que es el último. El cuarto retrato de un cristiano fuerte es el granjero, el que siembra la tierra. ¿Qué hacen los granjeros? Siembran la semilla y recogen luego la cosecha. Y es realmente lo que hacemos, si se dan cuenta, regamos la palabra y luego recogemos las bendiciones, las gavillas. ¡Qué hermoso es esto! En Mateo capítulo 13 la palabra habla de 6 tipos de tierras. Una tierra dura, seca, que no permite que la semilla crezca bien. Una tierra dura, una tierra con piedras que no permite que las raíces crezcan y entonces se muere. Una tierra también con arbusto llena de broques y los broques lo ahogan. No pueden crecer. Son tipos de corazones que van a caer la semilla de la palabra de Dios y en cada una de ellas no va a crecer. Pero también habla de 30 por 1, 40, 60, 100 por 1, que sí son la tierra que ya Dios preparó. ¿Para qué? Para que puedan recibir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha topado con alguien en un viaje a la capital o puede ser fuera del país? Usted se sienta ahí y comienza a leer la Biblia y dice una persona, ¿y esa es la Biblia? Dice, sí. ¿Podías enseñarme algo de cómo yo puedo alcanzar a Cristo? Óyeme, es una tierra de 100 por 1. La tierra la prepara Dios. La predicación la regamos nosotros. Eso es lo que Dios está diciendo, que nosotros como creyentes tenemos que aprender a ser agricultores, a sembrar, a tirar la semilla, no importa dónde caiga. Lo importante es que donde quiera que la tiremos, algo del Señor va a surgir en el corazón de la persona. Unos para bendición y otras que se desmoronarán en el camino. El Señor prepara la tierra. Personas que se acercan y le dicen, eso me gustaría escuchar la palabra de Dios. Si usted quiere ser un cristiano fuerte, trabaje duro en sembrar, en tirar la semilla, trabaje duro en la cosecha. La segunda parte es que el granjero la cosecha, recoge. ¿Hay algo más emocionante que ver a alguien a los pies de Cristo? ¿Usted ha visto algo mejor que eso? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Ver a alguien que llorando dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Ver cómo el Señor tocó a esa persona de manera especial. ¿Quiere ser un cristiano fuerte? Aquí está el retrato. Sé un maestro, sé un soldado, sé un atleta, sé un granjero. Y esos 4 retratos nos permiten enseñarnos que necesitamos realmente practicar lo que nosotros hemos aprendido. Y por último, considera lo que nosotros decimos. Hay un solo retrato,
que toma los 4 que hemos narrado y que esos 4 se forman en una sola persona. ¿Quién es el maestro más grande que caminó sobre la tierra? Jesucristo. ¿Quién es el soldado más grande que ganó la batalla más grande en la cruz del Calvario? ¿Quién es el atleta más grande que corrió la carrera más grande y que nunca violó una regla? Jesucristo, porque nunca pecó. ¿Y quién es el granjero verdadero que realmente planta la semilla y cosecha y recibe toda la gloria? Jesucristo. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si quieres entendimiento, aprende de un solo retrato que solamente Cristo puede tenerlo todos. Él es tu modelo, Él es tu maestro, Él es el modelo por excelencia. Si usted es un cristiano fuerte, vas a crecer más. Si quieres recibir la fortaleza, pídele al Señor que Él te la dará. Por último dice Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es nuestro mensaje esta mañana. ¿Quieres ser fortalecido? Imita a Cristo. Vive como Cristo. Habla como Cristo. Sirve como Cristo. Y si algún amigo en esta mañana que no conoce a Cristo ha escuchado el mensaje de Dios, te retamos en esta mañana a venir a Cristo, porque en Él hay salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, tú eres grande y poderoso. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Bendice nuestras vidas, Señor, de tal manera que busquemos de todo corazón al Dios de nuestra salvación, porque Él nos fortalecerá, siempre estará con nosotros y nos dice: esfuérzate y sé valiente. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.